Cuando hablamos de la etapa hidrolítica, es la que se encuentra la hidrólisis del glucógeno por la enzima glucógeno fosforilasa en glucosa y fosfato. Ocurre en el citosol de la célula muscular o hepática y el aceptor electrónico final. Luego de la conversión de la glucosa y fosfato a piruvato en una serie de reacciones enzimáticas conocidas como la vía nucleolítica. Ocurre en el citosol de la célula y el aceptor electrónico final, la conversión del piruvato acetílico se da en una reacción catalizada por la enzima piruvato deshidrogenasa. Ocurre en el matriz mitocondrial de la célula y el aceptor electrónico final de la nicotamida, adenina dinucleótido, es el ciclo. En el ciclo de Krebs, el acetílico se oxida en dióxido de carbono y agua, generando ATP y electrones transportados por nicotimida, adenina dinucleótido y flavin adenina dinucleótido. Y en la cadena de transporte de los electrones transportados por nicotamida, adenina dinucleótido y flavin adenina dinucleótido entran en la cadena, la cual se encuentra en la membrana mitocondrial interna. En el balance energético final, por cada glucógeno hidrolizado, se producen 3 moléculas de ATP durante la glucólisis y 2 ATP durante el ciclo de Krebs, para un total de 5 moléculas de ATP. Además, se producen 8 moléculas de nicotamida, adenina dinucleótido y 2 moléculas de flavin adenina dinucleótido. Se produce un total de 28 moléculas de ATP durante la cadena de transporte de electrones. En total se producen 33 moléculas de ATP por cada glucógeno hidrolizado en condiciones aeróbicas. Se produce eso. En la etapa anaeróbica, que es la siguiente etapa, la quinta etapa, el glucógeno es un polisacárido de almacenamiento de glucosa en los animales. Durante la etapa anaeróbica se produce una degradación parcial del glucógeno, dando como resultado la producción de energía en forma de ATP y sin la presencia de oxígeno. La ubicación subcelular es el citosol. Se producen 2 ATP por cada molécula de glucosa que degrada en la glucólisis anaeróbica a partir de glucógeno. Este proceso produce 2 moléculas de piruvato que pueden ser posteriormente convertidas en lactato en el músculo. En la sexta etapa, que es la etapa aeróbica, ocurre en la mitocondria de la célula. El número de ácido pirúvico generado a partir de una molécula de glucógeno depende siempre de la cantidad de glucosa que se libere, ya que en la etapa aeróbica, a partir de una molécula de glucógeno, se pueden generar varias moléculas de glucosa y luego cada molécula de glucosa puede ser convertida en 2 moléculas de ácido pirúvico. Cada molécula de ácido pirúvico se convierte en una molécula de acetil, que se entra en el ciclo de Krebs para producir energía. En la etapa preparatoria es importante la generación de nicotinamida, adenina dinucleótido, que se produce por la producción de NAT. Durante la oxidación del ácido pirúvico, pues la nicotamida, adenina dinucleótido, es el aceptor de electrones que utiliza en la cadena de transporte de electrones para producir ATP mediante la fosforilación oxidativa. Por séptima etapa, en el ciclo de Krebs es una ruta metabólica esencial en la generación de energía a partir de carbohidratos glucógeno. Durante el ciclo se producen moléculas de ATP y nicotamida, adenina dinucleótido,
que se utilizan en la cadena de transporte de electrones para generar aún más ATP. En total se vienen produciendo 2 moléculas de ATP y 6 moléculas de nicotamida adenina dinucleotido por cada glucógeno inicial. Respecto a la producción de potenciales redox, durante el ciclo se genera un total de 6 moléculas de nicotamida adenina dinucleotido y 2 moléculas de flavina dinucleotido, las cuales pueden ser utilizadas en la cadena de transporte de electrones para generar siempre más ATP.